Le das en el microfonito. Vale, perfecto, gracias. Entonces, bueno, retomemos. El desarrollo de un medicamento, pues normal de síntesis química, ronda los 2.000 millones de dólares. Esto es para cifras de 2020, lo cual, pues, si ustedes se imaginarán, es una cifra bastante grande y cada vez estas burbujas son más grandes. Por eso cuando uno trata de poner las nuevas en los últimos años, pues no es posible hacer una magnitud y estos costos siguen incrementándose. Y esto pues por las múltiples tecnologías, como por ejemplo si nosotros vemos las vacunas para COVID utilizaron una nueva tecnología de ARN mensajero que va en un lípido, en una bolita de grasa, bueno, etcétera, etcétera. Estos procesos de desarrollo son costosos y aplican tanto para productos de síntesis biológicos y en muchos casos nuevos fitoterapéuticos. El desarrollo de un nuevo medicamento en general, y esto también aplica para los fitoterapéuticos, es que hay unas fases de descubrimiento, hay unas fases de estudios de toxicidad, hay unos ensayos clínicos, hay una revisión regulatoria y por supuesto hay un seguimiento a la poscomercialización. Pero acá nosotros con los fitoterapéuticos tenemos una ventaja y es la tradición de uso. ¿Por qué? Porque es que existen muchas plantas que se han utilizado por mucho tiempo, se conocen los efectos que generan a nivel biológico, a nivel fisiológico. Entonces, esto de cierta forma permite con el uso tradicional comenzar a determinar ciertas actividades y estos tiempos, de hecho, ustedes, por ejemplo, ven la valeriana que se utiliza como tranquilizante, como calmante en algunos casos, esto lleva mucho más tiempo que lo que llevaría a ser un medicamento en general. Esto es como otro panorama del desarrollo pues, clásico que se tiene. Y resulta que ya cuando nosotros entramos en el terreno de los fitoterapéuticos, nos toca tener clara dos diferencias que a veces se confunden por el concepto. Y es que resulta que un fitoterapéutico es un producto derivado de una planta que ha pasado por un proceso bien sea de extracción o un proceso de adecuación en una forma farmacéutica y que tiene una acción farmacológica, claramente. Entonces, por ejemplo, acción antiviral, acción antiinflamatoria y es claramente definida esa acción. A diferencia que lo que es un suplemento dietario, que muchos suplementos dietarios también pueden venir, por ejemplo, de plantas, pero no puede declararse o no puede informarse que tiene una acción farmacológica. Les pongo el ejemplo de la moringa. La moringa pues aporta unos nutrientes, pero en términos de acción farmacológica, si bien se pueden conocer ciertos efectos, lo que tenemos en el mercado actual son suplementos dietarios. O sea que ya pasarlo en el terreno de los fitoterapéuticos requeriría pues que se evaluara esa acción que se le atribuye. Por ejemplo, que yo he escuchado de la moringa que tiene unos efectos antivirales y anti-COVID, incluso para la diabetes, pero pues eso es lo que se conoce como tradición, pero pues todavía esa tradición no es lo suficientemente gruesa para cumplir la categoría de fitoterapéutico. Y es por eso que un suplemento dietario lo que aporta son nutrientes y pues entre toda la gama, y un fitoterapéutico lo que busca solucionar es un problema de salud. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Y con esto no quiero decir que los suplementos dietarios no nos ayuden a la salud. Por supuesto que no, ya que muchos suplementos entre sus aportes mejoran la dieta y si mejoran la dieta pues hay más energía y si hay más energía puedo hacer ejercicio. O sea, es una serie de efectos que tienen bien importantes. Los fitoterapéuticos se regulan bajo muchas normativas. La FDA es el organismo internacional en los Estados Unidos. Ese es uno de los más importantes y ellos tienen una guía específica para los fitoterapéuticos. También está la OMS, que tiene pues unas guías específicas para el control de calidad de estos productos fitoterapéuticos. Y en Colombia tenemos pues al INVIMA, que como ustedes saben, inicialmente teníamos un decreto que era el número 2266 de 2004, y este se actualizó en el 2018 particularmente para dar cabida a todos los productos derivados del cannabis. Entonces, cuando uno compara el decreto 2266 de 2004 con el decreto de 2018, ve que la estructura y la columna vertebral es básicamente la misma, pero en el decreto 26, en el de 2018, el actual, hay unos
casos muy puntuales cuando se hablan de productos derivados del cannabis, que como ustedes ya conocen, tienen unas propiedades farmacológicas bien importantes. Entonces, de hecho, por este decreto nos regulamos y para los que no conozcan el INVIMA, se considera una ARN. ¿Qué es una ARN? Es una Agencia Nacional de Referencia. El INVIMA, dentro de sus procesos regulatorios para las Américas y pues para toda esta región latinoamericana, es una agencia, digamos, de referencia. Es una agencia que tiene unos estándares muy altos en cuanto a la calidad. De hecho, en muchos casos, a veces uno dice, bueno, el INVIMA está más fuerte que agencias internacionales, exigen pues muchas otras cosas. Y por eso es una agencia nacional de referencia. Entonces, cuando uno se va a mirar el decreto, se da cuenta que los productos fitoterapéuticos tienen que cumplir unos estándares de calidad muy, muy altos. Y de hecho, muchos laboratorios, entre ellos, por ejemplo, nosotros como la FARBE, tenemos el decreto, pero también tenemos muchas pruebas que exigen la OMS. Entonces nosotros compilamos, sacamos del decreto ciertas pruebas, de la OMS ciertas pruebas y de otras agencias regulatorias internacionales como la FDA para tener un compilado con todas las pruebas y pues eso eleva los productos a cierto grado de calidad, tanto microbiológica como físico-químicamente. Entonces, aquí estamos, vamos en el 2018, pues hasta ahora no he escuchado de una, bueno, sí, sí se escuchó hace poco de un proyecto que tienen que ver con las materias primas, pero para fitoterapéuticos, pero en sí, en eso es lo que estamos. Entonces, resulta que, bueno, eh, alguien se dio cuenta que una planta tenía un efecto para, digamos, para el colesterol alto. Lo primero que hay que hacer es mirar si la planta tiene estudios de toxicidad. ¿Qué son los estudios de toxicidad? Los estudios de toxicidad nos permiten determinar si ese extracto, esa planta tiene efectos tóxicos en el hígado, en los riñones, en los pulmones, en el cerebro. Se hacen esos estudios y uno los busca a ver si alguien ya los hizo. Y normalmente en esta ruta de desarrollo uno los llama unos preclínicos de toxicidad. ¿Por qué? Porque estos, creo que a alguien se le activó el micrófono eh, y está súper salsero. ¿Me ayudan ahí en el máster, porfa? Si no, no podemos continuar. María Nelia, ¿tú podrías por favor desactivar el micrófono? Manuel, pero esta vaina como que no tiene sonido. Listos. Entonces seguimos. Seguimos. Estos estudios de toxicidad lo que buscan es determinar si pues esa planta tiene algunos efectos a nivel toxicológico. Entonces lo primero que uno tiene que buscar es referencias en estos estudios en animales. Entonces se utilizan diferentes modelos animales en estos estudios para determinar pues en ellos qué hay, qué ha pasado cuando se le da el extracto, cuando se le da el fitomedicamento, la duración también, para qué normalmente, para qué podrían llegar a afectar y qué debíamos nosotros vigilar, y sobre todo para los cálculos de dosis. Esas dosis que ustedes ven en esos fitoterapéuticos, pues ya vienen calculadas bajo parámetros de seguridad. Como en muchos casos, estos estudios de toxicidad también son parte de la tradición. ¿Por qué? Porque todos hemos escuchado que ciertas plantas afectan el hígado, afectan el intestino. Entonces, todos esos estudios uno tiene que hacer un compilado de todo lo que se conoce de la planta a nivel toxicológico para poder avanzar a la siguiente fase. Les estoy mostrando todo lo que nos pide el INVIMA para poder registrar un fitoterapéutico. Y hay dos estudios de toxicidad que son obligatorios para todos los fitoterapéuticos y que se deben demostrar, que es la toxicidad oral aguda
Ya les explico qué es eso y la crónica y mirar si los extractos causan mutaciones. La gran mayoría de extractos son muy seguros, son segurísimos, pero pues eso se exige para estar aún más seguros. Acuérdense que en muchos casos eh, las diferencias de dosis pueden llegar a afectar estos parámetros de seguridad. El estudio de toxicidad oral aguda es un estudio que se hace rápidamente en 14 días y se mira cómo afecta el extracto en un modelo animal que puede ser rata o conejo y cuál es la dosis que causa más toxicidad. Y de acuerdo a esa dosis que causa más toxicidad en los animales, se clasifica el fitoterapéutico. O sea, todos esos productos que ustedes ven ahí o pasaron por esta revisión o tienen todos los soportes que los garantizan que los productos son seguros. Y también tenemos los estudios crónicos que como ustedes veían acá son de 14 días y los estudios crónicos van de 28 hasta 6 meses. Y en estos estudios se mira que los animales no bajen de peso o que no suban de peso, se les hacen pruebas sanguíneas como a cualquier, como cuando uno va al médico y le hacen perfil hepático, renal, creatinina, BUN. Y al final del estudio los animales se les miran los órganos a ver cómo se vieron afectados. Y con esos resultados uno tiene el perfil de seguridad de los fitomedicamentos. Entonces, ese perfil de seguridad, ¿qué nos dice? Nos dice, primero, qué sistemas y órganos se van a ver afectados por el consumo de los productos, si causa mutaciones o no, y nos va a decir el nivel de dosis seguro para administrar en humanos. Entonces, uno diría, bueno, todas esas pruebas, eh, o sea, se tienen que hacer, sí se tienen que hacer, pero recuerden que hay una clasificación de los fitoterapéuticos que son productos fitoterapéuticos eh, tradicionales y productos fitoterapéuticos PFM basados en plantas medicinales. Y si el INVIMA hace la revisión y da esos registros es porque todos los productos se consideran completamente seguros y eficaces. Luego de que yo acabo con el perfil de seguridad, cuando ya hago la revisión, cuando ya estoy seguro que el producto pues no va a causar ningún mal en humanos, se inician los estudios clínicos. En estos estudios clínicos y poniéndonos en sintonía con la pandemia, se tienen tres fases. ¿Y por qué con la pandemia? Porque todos hemos escuchado, o bueno, escuchábamos la vacuna de X laboratorio en fase uno aprobado, la fase 2 la fase 3 que son las fases que se deben cumplir para garantizar que el producto se le pueda dar un registro y se pueda comercializar y aplica para los fitoterapéuticos. Entonces, nosotros tenemos tres fases, en muchos casos estas fases se unen, pero acá lo vamos a hacer simple. Tenemos unos estudios fase uno, unos estudios fase 2 y unos estudios fase 3. Primeras variaciones que uno se da cuenta. Los fase uno son en poquitos voluntarios, de 20 a 100. Los fase 2 en muchos más voluntarios y los fase 3 en un número mucho más grande. Ya les voy a contar qué hace cada estudio. Y acá les estoy mostrando normalmente cómo es la ruta de desarrollo clásica farmacéutica. Los laboratorios inician a investigar 5.000 a 10.000 compuestos y en cada fase se van quedando en la fase de toxicidad, en los estudios fase uno, en los fase 2 y a la final solo se llega a un compuesto que es aprobado. Con los fitoterapéuticos es bastante particular porque las tasas de éxito son mucho mayores en el desarrollo, porque los fitoterapéuticos, al ser una mezcla de moléculas de estandarizada, pues tienen diferentes acciones y normalmente los efectos tóxicos no son comparables a los productos de síntesis química. Entonces, si bien las tasas, si ustedes se dan cuenta, uno inicia con 10.000 compuestos para que le aprueben uno, en los fitoterapéuticos eso cambia y el embudo es más derecho si uno sabe orientar muy bien la investigación. Entonces, ¿qué es un ensayo clínico? Y esto también hace parte de lo que les decíamos, de las capacitaciones que vamos a ir teniendo un poco más enfocadas también a que ustedes entiendan que lo que se tiene ahí ha pasado bien sea por una revisión muy exhaustiva o por evaluaciones experimentales que se han hecho en los últimos 30, 40, 50 años en pacientes y en voluntarios y pues en diferentes modelos animales. Entonces, un ensayo clínico es una evaluación experimental de un producto, una sustancia, un medicamento,
técnica diagnóstica o terapéutica para aplicación en seres humanos que pretende determinar dos cosas y acá se los subrayo, eficacia y seguridad. Y resulta que un producto puede ser seguro, pero si no es eficaz, pues no nos sirve. O sea, si no me va a controlar la enfermedad, pues no nos sirve así sea muy seguro. Y un producto puede ser muy eficaz, pero si es muy tóxico, pues tampoco nos va a servir. Por eso, en estos ensayos clínicos, el enfoque de eficacia y seguridad está muy bien determinado. Y como yo les decía, hay 3 estudios que ya los vamos a ver. Estos son los estudios clínicos fase 1, que el estudio clínico fase 1 es el primer, digamos que la primera prueba que se le hace a los productos de investigación para determinar seguridad. Este fase 1 normalmente lo que nos va a decir es que un producto es seguro o no en humanos. Y normalmente estos estudios se realizan en voluntarios sanos. Ustedes se van a dar cuenta que, por ejemplo, para las vacunas fueron voluntarios, o sea, personas que no tenían el COVID, y en el fase 1 lo que miraron fue seguridad. Y hay diferentes modelos, pero no nos vamos a enfocar, pero sí quiero que revisen acá. El número de personas en estos estudios fase 1 normalmente va entre 20 a 100 personas. O sea, es una población muy pequeña. Por otra parte, tenemos unos estudios que se llaman estudios clínicos fase 2, que el énfasis de estos estudios clínicos fase 2 es determinar la mejor dosis, y acá se hace y se los muestro yo en una balanza. ¿Por qué? Porque es que resulta que todo mundo en nuestro subconsciente pensamos que a mayor dosis, mayor efecto. Esto puede ser correcto hasta cierto punto, pero en muchos casos, a mayor dosis, hay mayor toxicidad también. Y en muchos casos, las dosis muy pequeñas, que es por parte del fundamento, por ejemplo, de la homeopatía, de las dinamizaciones, generan unos mejores efectos que el concentrado. Entonces, por eso en estos fase 2 se determina el margen de dosis que nos da el mejor beneficio-riesgo, es decir, el que tenga más efectividad, pero el que tenga menos toxicidad. Y se miran algunas variables también, que no nos vamos a enfocar ahora, que es farmacocinética, farmacodinamia. Y a diferencia del fase 1, donde normalmente es en voluntarios sanos, en los fase 2 uno ya puede comenzar a hacer los estudios en pacientes. Por ejemplo, estoy probando una planta para lo que les decía, el colesterol alto. En los fase 2 puede incluir personas que tengan el colesterol alto y ver cómo el colesterol se baja con la administración, pues, del producto de investigación, que en este caso podría ser un fitoterapéutico. Y acá tenemos entre 100 a 500 participantes en el estudio clínico fase 2. Ya luego de que, bueno, algo que se me olvidó contarles es que para yo poder avanzar de fase, yo tengo que garantizar que los estudios sean exitosos, es decir, yo tengo que pasar el fase 1 correctamente, paso al fase 2 y ahí sí pasamos a los estudios fase 3. Los estudios fase 3 son los estudios que nos van a dar finalmente la aprobación del producto de investigación, del fitoterapéutico de investigación, o pues del producto que estemos investigando. ¿Por qué? Primero, veamos el número de participantes. Acá ya son entre 1000 y 5000. Si ustedes se acuerdan para las vacunas, cuando las estaban en etapas de investigación, los participantes eran sobre ese número, no que 3000, que 4000. Y estos estudios clínicos fase 3, a diferencia de los dos anteriores, se enfocan en la eficacia del producto. Y hay algo bien particular, que estos estudios fase 3 normalmente los comparan con lo que ya se está utilizando. Entonces, por ejemplo, yo tengo la alcachofa, que bueno, que ya pasó por todas estas fases, o en la tradición ya se demostró que sirve para hiperlipidemias. Yo lo comparo contra una estatina y miro cuál de los dos pues genera un mayor efecto, porque uno siempre se compara con las alternativas terapéuticas disponibles. Pero no es solo la eficacia, sino también la seguridad, y en esto, por ejemplo, los fitoterapéuticos nos generaron una mejor relación riesgo-beneficio. Entonces, como les decía, determinan la eficacia no producto y se cuantifican los eventos adversos más frecuentes.
Y hay algo también para que ustedes, cuando uno comienza ya a meterse un poco más en este mundo, hay unos estudios que se llaman multicéntricos, que normalmente son los fase 3. ¿Qué quiere decir multicéntrico? Que se hace en diferentes lugares. Entonces, por ejemplo, si cuando uno escucha en las noticias el estudio clínico fase 3 de la vacuna de, no sé, de X laboratorio, el estudio clínico fase 3 de X producto, multicéntrico, uno sabe que lo hicieron en varios países y que hubo voluntarios de esos diferentes países y por ende, pues digamos que la población es más representativa, porque no es lo mismo, y todos lo conocemos, por ejemplo, acá, las personas de, no sé, de Bogotá, que las personas del Amazonas, o los colombianos versus los brasileros o los paraguayos, o sea, cada uno tiene sus diferencias genéticas, incluso la dieta también puede llegar a afectar porque la dieta modifica la microbiota que está en el intestino y eso a su vez afecta los desenlaces. Bueno, entonces, cuando uno habla de un estudio multicéntrico, uno tiene la certeza que el estudio incluyó personas de diferentes partes y que los resultados pues son muy confiables. Entonces, ustedes, eh, recordemos que la agencia que regula los productos fitoterapéuticos en Colombia es el INVIMA y el INVIMA se divide en diferentes salas. Para los fitoterapéuticos está la sala especializada de productos fitoterapéuticos, que es una sala que tiene diferentes especialistas desde botánicos, farmacólogos, epidemiólogos, médicos, especialistas pues en diferentes ciencias. De hecho, también tienen, por ejemplo, abogados que revisan todo el tema normativo. Entonces es una sala muy compleja y muy completa que hace la revisión de todos los documentos que nosotros les entregamos. O sea, por ejemplo, ustedes ven esos productos de nosotros, todos esos productos tienen el sustento de seguridad y de eficacia basados en artículos científicos. Entonces, son productos que viene la sala y le hace una revisión exhaustiva. Entonces, para hacerles de pronto el tema más fácil, un producto farmacéutico, esos que uno ve, yo lo he dividido en tres componentes. El primer componente es un tema de producción y de calidad. ¿Por qué? Porque usted puede tener el mejor producto en términos de seguridad y eficacia, pero si un laboratorio no tiene las buenas prácticas de manufactura, no tiene el sistema de gestión de calidad, no garantiza que, por ejemplo, el material vegetal inicial no esté contaminado, pues a la final el producto pues no cumple con el rigor que se exige por parte del INVIMA y por parte pues de los pacientes y por parte de los médicos y por parte también de los vendedores. O sea, todos debemos garantizar que ese producto cumpla con toda la documentación y con todos los procesos tanto de producción y de calidad. Y les doy un ejemplo. A veces ciertos cambios en el proceso de producción afectan el resultado final. Entonces, un producto puede llegar a tener diferentes acciones farmacológicas, ¿no? Pero ¿por qué pasa eso? Cuando un laboratorio, por ejemplo, como nosotros, armamos estos documentos, nos toca anexar todos los documentos de producción, nos toca anexar todos los documentos de calidad, nos toca mostrar que en la fabricación de diferentes lotes, todos los parámetros y las especificaciones se mantuvieron en el rango adecuado y eso lo coge y lo evalúa el INVIMA y ahí le da un check a esa parte que es, llamémosla, documentación farmacéutica. Ah, bueno, y acá no está una cosa y es la estabilidad. Hay unas pruebas que esas fechas de vencimiento que ustedes ven ahí no son colocadas porque nosotros creemos que ese producto es útil hasta esa fecha. Son colocadas basadas en unos estudios que se llaman estudios de estabilidad, que lo que nosotros hacemos es fabricar unos lotes de ese producto y los ponemos en unas cabinas, así se llaman cabinas de estabilidad, que están validadas, donde la temperatura y la humedad están controladas. O sea, siempre va a ser la misma humedad, pero ustedes dirán, no, pues en Bogotá, pues sencillo. Y resulta que esas cabinas se gradúan en zona 4B.
Resulta que los estudios de estabilidad son, eh, son pues normativos y se dividen según la zona geográfica donde nosotros pues querramos comercializar o donde nosotros vamos a comercializar el producto. Las zonas van de la 1 hasta la 4 y de la 1 hasta la 4 se divide en zona 1 y la 1 tiene A y B y así sucesivamente. Siendo la zona 1 la zona más amable, una zona con humedad bajita, con una temperatura agradable, y siendo la zona 4 y sobre todo la 4B, una zona tropical donde la humedad es casi el 75% y la temperatura es de 40 grados centígrados en estabilidad acelerada. Nosotros, como estamos en Colombia, Colombia es considerado pues una zona tropical, pero igual nosotros realizamos los estudios de estabilidad en zona 4B, es decir, sometemos a nuestros productos a las condiciones, digamos que más agresivas en términos de humedad y temperatura, y esto garantiza que cuando nosotros muestreamos, metemos, por ejemplo, 20 frascos. De esos 20 frascos, cada cierto tiempo, cada mes, cada 3 meses, cada 6 meses, cada 12 meses y cada 24 meses, tomamos 2 frascos y los evaluamos como si se hubieran acabado de salir de producción. Evaluamos todas las condiciones microbiológicas, que las moléculas sigan en el producto, que no se haya contaminado, el color, el olor, o sea, evaluamos absolutamente todo. Luego de que acaban esos estudios, nosotros determinamos la fecha de vencimiento. ¿Y cómo se determina? Los estudios se lanzan a 2 años. Si en los 2 años no hubo variación en ninguna de las características, digamos que nosotros consideramos importantes, y sobre todo que nosotros no consideramos, no, nosotros no, sino que el INVIMA pues exige que sobre todo nosotros vigilamos muy cuidadosamente, pues la fecha de vencimiento es de 2 años. Si lo hacemos a 5 años, pues la fecha de vencimiento será 5 años. Entonces, ahí ustedes se dan cuenta que muchos de esos productos que están ahí, o sea, ya tienen un recorrido en investigación y un soporte bastante grande. Entonces, eso es cuanto a la documentación farmacéutica. Nosotros también tenemos que adjuntar para el registro los resultados de toxicidad en animales y toda la evidencia a nivel de seguridad que haya con la planta. Entonces ahí es donde se hace revisiones exhaustivas o incluso en la universidad se hace la investigación pues, en los animales para determinar todo ese perfil de seguridad, el que yo les contaba anteriormente, si daña o si afecta, más que si daña, si afecta algún parámetro biológico, y eso también se le entrega al INVIMA. Ya tenemos documentación farmacéutica y documentación de seguridad. En muchos casos se llama DSUR. Luego, también nos toca hacer una revisión botánica de la planta. Es decir, nos toca describir absolutamente todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con hábitat, con morfología, con cómo se cultiva, o si se la compramos a un proveedor, cómo, o sea, todas las condiciones que debe tener esa planta, una descripción micro y macroscópica. Y con esos documentos, la sala especializada viene, normalmente esos documentos, pues ahora afortunadamente todo es digital, pero normalmente cuando era en físico esos documentos, no sé si alcancen a ver la pantalla, eran acetas así de gruesos, en donde pues estaba toda, absolutamente toda la información, pero también entre los requisitos, aparte de todo lo que les he contado, están las etiquetas y artes del producto. Y para eso, pues ustedes tienen que tener en cuenta que los colores, por ejemplo, los nombres de los productos, toda esa información va contra un checklist que nos da el INVIMA. Y por supuesto, si bien el arte y las etiquetas es potestad de nosotros como fabricantes, donde si ustedes se dan cuenta, dependiendo también de la línea, tiene unos colores, si es cosmético, si es, si es fitoterapéutico, y dependiendo también del sistema para el cual, si el sistema digestivo tiene un color ahí en la etiqueta. Entonces, todo eso nosotros lo hemos pensado y cuando se radica el registro, pues ya va, digamos que filtrado. Y ahí es donde viene la sala especializada y la dirección pues, del INVIMA y hacen la revisión de esa documentación. Como la documentación no es pequeña, es una documentación bastante amplia, pues los tiempos también son,
pues no son tan cortos como uno quisiera. Pueden ir desde los 3 meses hasta los 6 meses, hasta los 12 meses. Pero hay algo bien particular, listo, se demoraron 6 meses, pero ellos tienen una duda de pronto en, no sé, en algo de calidad, en algo de producción, o en algo de seguridad, o en la revisión botánica, el INVIMA emite un documento que se llama auto para hacer las aclaraciones pertinentes y nosotros como laboratorio les respondemos el auto, pues tratando de aclarar y luego vuelve a entrar en proceso de evaluación. Más o menos, pues un registro puede ir desde los 6 hasta los 24 meses en obtenerse. Es más fácil cuando ya es renovación. Y en el caso de algunos productos se abrió una nueva opción que es la ruta rápida, pero pues esta ruta rápida no es tan rápida, ya que pues la revisión igual es igual de exhaustiva por la sala especializada. Y después de eso, ahí es cuando ya nos dan la aprobación del producto y nosotros podemos hacerlo llegar pues a los diferentes lugares, pues para garantizar y atender a la población de pacientes que los están necesitando. Entonces, como mensaje de la capacitación de hoy, eh, ustedes tengan la plena seguridad que todos los productos fitoterapéuticos que cuentan con un registro en BIMA, que ustedes leen atrás PFM o PFT, cuentan con la seguridad y eficacia. Y esto bien sea que se demostró por ensayos clínicos realizados con ese extracto o por la tradición de uso. Y hay algo muy importante y hay algo que quiero tener en cuenta y con esto abrimos espacio a la sesión de preguntas y es que los fitoterapéuticos no son inocuos. Es decir, todos en nuestro racional, incluso yo me incluí ahí hasta hace unos 5 años, pensamos que al ser un producto de plantas, pues no va a tener efectos adversos y resulta que sí puede tenerlos y bastante considerables. Entonces, lo que sí es la diferencia es que frente a los productos clásicos de químicos, sí son mucho más seguros, pero no quiere decir que estos productos sean, o sea, no vayan a tener ninguna interacción, ni vayan pues digamos que a causar una condición de salud. Por eso, si ustedes se dan cuenta, la gran mayoría de nuestros productos es manténgase fuera del alcance de los niños. Y ahí es cuando uno se da cuenta pues que estos productos deben considerar también el paciente y sobre todo, pues, dentro de un racional científico de utilización. Porque si, pues, uno comienza a consumirlos de una forma irresponsable o sin un consejo, pues, muy bien orientado, ahí es cuando se ven los problemas para los pacientes. Y pues, como nosotros parte es que, pues, tenemos una gran responsabilidad ya que, como ustedes saben, estos productos en muchos casos van a ciertos tipos de pacientes que depositan toda su confianza en ellos, pues también nosotros debemos garantizar que el efecto sea de la mejor forma. Y acá retomo parte del mensaje de la vez pasada, que era la adherencia. O sea, hay pacientes, incluso yo creo que acá entre el público hay personas que nos tomamos el producto a los 2 días, 3 días nos sentimos bien y ya lo abandonamos y cuando el tratamiento era por 14 días, por 28 días. Entonces es parte de esa adherencia que debemos siempre inculcarle a los pacientes. Y muchas gracias. Entonces ahora sí abre el espacio a preguntas o dudas que ustedes tengan con respecto a la capacitación de hoy. Estoy viendo que hay una manito levantada acá. Sí, Ronald, pero creo que Ronald la había levantado al inicio de la capacitación. Tenemos a Lina. Ah, otra, Lina. Claro, cuéntanos, Sí. Lina. Muy buenas tardes. Tengo una pregunta. ¿Tiene que ver esto con la presentación de, pues, de este fitoquímico? Es decir, ¿qué diferencia hay entre, yo sé, pues obviamente la tableta, el jarabe y las goticas? Entonces, no sé si entre esa investigación también cabe la forma de presentación, pues, de este medicamento, por decirlo así. Lina, eso es una excelente pregunta y muchas gracias.
y sí, lo salté. Resulta que dentro de todo ese desarrollo, yo me enfoqué mucho en el tema clínico, pero hay otra parte bien importante que es todo el desarrollo farmacéutico, que es el que dice Lina. Entonces, hay extractos que no son fácilmente manipulables para ponerlos en una tableta. Hay extractos que uno no los puede poner en un líquido, toca dejarlos en una cápsula o en una tableta. Hay extractos que toca ponerlos en gotas. Entonces, parte de esa investigación es lo que dice Lina también. O sea, cuando uno está desarrollando ese producto, uno garantiza la forma farmacéutica final. Y esa forma farmacéutica final está basada en la estabilidad del producto, la intención de uso es bien importante y, y también la estabilidad que tengan, porque claro, digamos que uno podría llegar a pensar, no, pues todo hagámoslo en líquido porque es líquido, es mucho más fácil de consumir. Pero es que hay algunos productos que si se ponen en formas farmacéuticas líquidas como gotas, jarabes, eh, elixires, duran 2 semanas y ya se vencen. Entonces, eso es parte también de la investigación que se hace, que Lina no lo toqué, pero muchas gracias por la participación. Entonces, pues es bien importante eso y esos estudios que tú haces mención se llaman estudios de preformulación y formulación, que toman también alrededor de 6 meses en hacerlos pues completamente. Gracias. Acá tenemos otra pregunta de Yolanda. Dice, buenas tardes. ¿La valeriana tiene contraindicaciones? ¿Qué personas la pueden tomar? ¿Y a partir de qué edad se puede suministrar? Gracias. Vale. Yolanda, pues bueno, eso es una pregunta muy particular, pero la valeriana particularmente es un depresor del sistema nervioso central. Entonces, lo que se busca, o sea, es pues como su acción calmante, sedante. Hay que tener mucho cuidado, las contraindicaciones en personas que estén, por ejemplo, tomando medicamentos antidepresivos, que estén tomando medicamentos para la epilepsia, que estén tomando medicamentos para conciliar el sueño. Hay personas, por ejemplo, que están en tratamiento con valeriana y consumen y se van a emborrachar. Y resulta que el alcohol también es un depresor del sistema nervioso central y por ende, pues va a ser un efecto que no es muy compatible. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esas combinaciones. Y, por ejemplo, en embarazo y en lactancia no es muy recomendable, o sea, es completamente, o sea, excluyenlo porque se ha demostrado también que muchos de los componentes se excretan a través de la leche materna y a la final se la van a terminar dando al niño y pues no es lo que se busca, entonces toca tener mucho cuidado. Hay unas contraindicaciones que no son clínicas y es que como ella causa un efecto sedante, pues si yo voy a hacer trabajos que requieran la atención, como por ejemplo manejar máquinas de esas, bueno, no sé, excavadoras y cosas por el estilo, pues es muy desaconsejable consumirlo cuando yo tenga este tipo de trabajos y pues hablar con el clínico, con la persona, a ver cómo sería la mejor forma, porque pues la atención que se debe tener y sobre todo por el efecto tan fuerte de la valeriana. Y por supuesto esto en niños es muy contraindicado. Es mayores de 18 años como para dar una orientación mucho más clara, una orientación con respecto a la valeriana. No veo más preguntas en el chat ni manos levantadas. Ahora No sí, sé si hay... Ronald, creo que ahora sí como que Ronald la sí. levantó. Ahora sí, vamos, si tiene algún comentario. No, creo que la había levantado, pero no. Gladys Alvarado. No tenemos más comentarios. Hay una cosa Creo, importante, doctor Ricardo, que sería bueno aclarar el día de hoy. En nuestro portafolio tenemos productos que tienen diferentes formas farmacéuticas. Por ejemplo, la caléndula que está en jarabe, gotas, loción o jarabe, gotas, cápsulas. ¿En qué casos utilizar para qué tipo de pacientes? Y aquí aprovecho que recibimos otra preguntita. Dice, buenas tardes, ¿qué contraindicaciones tiene la artrosis?
Entonces, bueno, ahí hay como varias y creo que Fabio César había también levantado la mano. Fabio, si quieres, cuéntanos y con eso abordamos todas las preguntas a la vez, porque ya van tres que estoy acá anotando. Gracias, gracias. Muy gentil por darme espacio. Buenas tardes para todos. Dentro de todos los estudios que ustedes hacen, hay muchos fármacos, ¿sí? Hablamos de los alopáticos, ya me refiero, ya voy a decir por qué los fitoterapéuticos, en que el principio activo es el que genera reacciones de hipersensibilidad. Y muchos médicos, me atrevo a decirlo porque así ha sucedido, y muchos pacientes dicen que es que presenta reacción al fármaco. Pongo un ejemplo. El acetaminofén viene en tableta y su principio activo es la tableta. Entonces dicen, no, es que yo soy alérgico al acetaminofén o yo soy alérgico al ibuprofeno. Siento que la alergia está en el principio activo. Ahora, va mi pregunta. ¿Ustedes hacen estudios de reacción de hipersensibilidad con los principios activos que ustedes manejan con los fitofármacos? Porque ellos también presentan reacciones de hipersensibilidad, ¿no? Entonces, para Sí, ver qué margen de seguridad existiría en el fitofácil, ¿es el fitofármaco o el principio activo? eso es una muy buena pregunta y es parte como del horizonte de los fitoterapéuticos y sobre todo hay algo particular en los fitoterapéuticos y es que son extractos. Entonces ahí cuando hablamos de principio activo nos referimos como a la mezcla de componentes estandarizada de una planta. Normalmente las reacciones de hipersensibilidad se producen a muchas moléculas de síntesis química, en muchos casos por la concentración que se maneja. Entonces, como bien lo decían, cuando el acetaminofén, el ibuprofeno, los AINES en general, hay personas que son alérgicas y es parte también por esa concentración pues que se está manejando. Cuando nosotros hacemos las revisiones o en su defecto los estudios pues de perfil de seguridad y de toxicidad, la hipersensibilidad que nosotros pues que se revisa o que se busca es más una hipersensibilidad a nivel local, pues porque es la administración que se le hace de estos extractos a los animales. Pero cuando ya uno pensaría en unas hipersensibilidades más de unas reacciones alérgicas, llamémoslo así, de más larga data, porque esas se dividen en A, B, C y D, pues ahí sí es muy difícil capturarlas y dependen mucho de la idiosincrasia de cada paciente. ¿Qué es la idiosincrasia de cada paciente? La genética de cada uno de ellos. Pero es de resaltar que en todos esos documentos de seguridad, básicamente nosotros les mostramos a la sala especializada todo lo que puede ocurrir con la planta para que ustedes tengan la seguridad pues de que si bien esto no dice que el producto no le va a causar de pronto una reacción a algún paciente, la probabilidad es mínima y si está bien determinada. Entonces, esto me sirve para enlazarlo con la pregunta que nos hicieron en el chat del Artrocet, y es que el Artrocet, el de nosotros es, pues, es el extracto del sauce, si todos reconocemos, del sauce se saca la aspirina. Entonces, por ejemplo, acá nosotros ya conocemos que el extracto pues, es rico pues, en este tipo de sustancias de salicilatos y colocamos claramente que hipersensibilidad a los AINES pues está abolido la administración del artrose como una contraindicación. Y en general, los estudios de hipersensibilidad, capturarlos en los ensayos a veces no es tan fácil como uno quisiera, pero pues sí se está atento en toda la experimentación, tanto en los animales como en los pacientes. Entonces, por ejemplo, acá es cuando nosotros les hacemos énfasis a ustedes de que en caso de algún tipo de reacción o de algún tipo de problema con algún producto de nosotros lo tramitamos a través de la farmacovigilancia. Que la farmacovigilancia la tenemos instaurada para determinar, pues primero reportar al INVIMA y lo segundo para determinar la causalidad con el producto de nosotros. ¿Qué es la causalidad? Que sí haya relación, porque en muchos casos les voy a contar un caso pues, que ocurrió hace mucho, que esto es un producto con un producto alopático. Y resulta que el paciente era epiléptico, yo lo escuché, me pareció pues, muy particular. Y de los medicamentos que consumía el paciente, lo consumía en cápsula de gelatina blanda, esa que viene sí, como perlitas de aceite, pero el paciente almacenaba su antiepiléptico, lo almacenaba en el baño.
Y resulta que muchas personas se bañan con agua muy, muy, muy caliente, con muchos vapores, y eso causaba inestabilidad en el principio activo y el paciente no estaba respondiendo. Cuando ya se reportó al laboratorio y se hizo el análisis, pues en sí el medicamento no era el causante, sino el tipo de almacenamiento. Por eso es bien importante que estos casos ustedes nos los hagan conocer para nosotros hacer el respectivo análisis y determinar si tiene alguna relación con el extracto o si es de pronto un tema de manipulación. Y Fabio, muchas gracias por la pregunta bastante enriquecedora. Creo que, bueno, y Noris Torrado nos pregunta en el chat, la valeriana, ¿por qué se debe tomar la valeriana 3 veces al día? Y en términos generales, todas esas dosificaciones se han establecido porque garantizan que la concentración de los activos se mantenga en sangre y nos genere el Hola, efecto papá. terapéutico. Es lo ¿Cómo mismo está? que uy, creo que alguien está saludando. Ay, Bueno, qué bonito que se acuerde de mí. Gladys, ¿nos ayudas con el micrófono? Ya. Entonces les contaba, en estos estudios, cuando se determina una dosificación, se busca que los principios activos permanezcan en la persona por más tiempo. Entonces, si es 3 veces al día, es posiblemente que cada 8 horas toque, de cierta forma, volver a dosificar para garantizar pues que se mantenga el efecto terapéutico. En muchos casos, eh, dependiendo del peso del paciente, si es alto, si es bajito, la dosificación puede cambiar y esto pues lo definen ya, esto lo saben mucho más los médicos, pero pues así es que se determina la pauta de dosificación. Ese es el por qué. Porque se garantiza que el efecto terapéutico se mantenga durante el tiempo. ¿Hay más preguntas? Juliana nos pregunta. Esa es una pregunta muy clínica. Si quieres, te la comunicamos a nuestro director médico, Juliana, ¿vale? Entonces le agradezco acá al equipo que la tenga en cuenta para responderle a Juliana. No sé si hay más preguntas de pronto por algún participante. Qué pena una pregunta. Claro, Lina, cuéntame. Las flores, que bueno, a mi concepto son maravillosas, ¿también pasaron por estas pruebas? Y las flores, pues, como ustedes lo ven. Entonces, no sé si Sí, estas también pasaron por estas pruebas. Lina, las flores tienen un concepto diferente en cuanto al efecto terapéutico. Ok, Y gracias. yo no soy digamos que el mejor farmacólogo, pero te lo voy a tratar de explicar. Y si me equivoco, pues espero que alguien me corrija. Resulta que, imagínate que uno tiene dos guitarras. Una guitarra está afinada y la otra guitarra está desafinada. Las guitarras, pues se afinan en clave pues de do, creo, yo no soy músico. Pero cuando tú tocas una guitarra afinada, Ujú, la otra guitarra en su caja va a hacer eco de ese sonido que estás tocando con la guitarra afinada. ok, Entonces, tú comienzas a afinarla. Eso es parte del efecto de las esencias florales. Es cuando yo estoy administrando esa sustancia, es como si estuviera tocando una guitarra afinada y está tratando de afinar el cuerpo para que las funciones biológicas se restablezcan de la mejor forma y se combata la patología. ok. Entonces, es un efecto bien bonito. De hecho, hay muchas personas que no creen en las flores y en las esencias y en la homeopatía, pero es parte también de esa armonización que nosotros tenemos con cuerpo-mente, ¿no? Ok. Y es bien importante. Y hay algo particular en las flores, no es que no pasen por estos estudios, pero muchas de las sustancias que se tienen ahí sí han pasado por esos estudios. Entonces se garantiza la seguridad pues, del producto. Ok, muchas gracias. No, pues para mi concepto son fantásticas. Pues a mi Para concepto, ¿no? para el de muchos que estamos acá. Son fantásticas. Ok, muchas gracias. Vale, Lina. Uy, nos llenamos de preguntas. Hay muchas preguntas médicas. Si una persona consume aspirina todos los días, ¿puedes consumir Artrocet? Pues lo ideal es no combinar porque, o si se combina pues bajo cierto racional, porque pues estás tratando, el Artrocet básicamente tiene los compuestos de la aspirina, o sea, ahí hay mucho, mucho hilo para cortar desde el punto de vista científico. Por ejemplo, si las esencias florales se pueden consumir con algún medicamento alopático,
No se han descrito contraindicaciones ni interacciones, pero sí las esencias florales se deben almacenar de forma correcta, como todos los productos fitos y como este tipo de productos no alopáticos. Y hay como más preguntas, pero creo que ya voy muy abajo en el chat. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Aquí hay al final del chat dice, el consumir esencias florales se pueden consumir con algún medicamento de farmacia. Sí, no habría ningún inconveniente desde que sea dentro de los racionales, eh, pues, científicos y médicos. Hay que tener en cuenta que muchas esencias florales tratan unos problemas que no se pueden tratar con medicamentos alopáticos. Pero sí, no habría ningún problema, sobre todo por el tema de la concentración, pero igual siempre estar vigilante, ¿no? Acuérdense que somos seres únicos, genéticamente diferentes, comemos diferentes, y esto nos puede afectar pues la respuesta que tengamos a los productos. Los fitoterapéuticos para depresión se pueden tomar con fluoxetina. Eso sí, consultarlo con el psiquiatra porque como digamos con la valeriana o con su médico de confianza, porque como lo veíamos con la valeriana, a veces cuando uno combina, en muchos casos, este tipo de productos con medicamentos de síntesis, el efecto es mucho mayor y puede causar pues efectos no deseados. ¿Alguna otra pregunta? Juan Manuel, con gusto. Creo que no tenemos más, entonces les vuelvo a agradecer su presencia y espero pues hayan aprendido un poquito en esta capacitación que les dimos con el mayor de los gustos. Y creo que Fabio, volviste a levantar la mano, sí. Sí. Pues acá les voy a colocar en el chat el correo de info@lafore.com por si tienen alguna duda adicional, nos pueden escribir a ese correo y con gusto se la enviamos al doctor Ricardo. Él pues ahí a través de esa comunicación puede despejar dudas adicionales o de pronto algo que no haya quedado claro con respecto a la capacitación. Entonces, pues bueno, muchas gracias a todos y nos estaremos viendo en otra ocasión para seguir aprendiendo de este mundo de los fitoterapéuticos. Muchas gracias a todos por su participación. Nos seguimos viendo en las próximas actividades que hagamos en el transcurso del año. A través de su asesor, nosotros les estaremos comunicando la programación de actividades que tenemos para este 2022. Gracias por su participación. Que tengan una feliz tarde. Muchas gracias. 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 Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias.